retomando lo que habíamos comentado, el análisis para cuerdas lo vamos a hacer considerando un segmento diferencial de la misma. Iniciamos planteando que la cuerda es un segmento uniforme, elástico, que en toda su longitud es homogénea y que está en tensión entre dos puntos. Déjame cambiar ya no. Y que está en tensión entre dos puntos. Y que vamos a excitar la cuerda mediante una pulsación. Cuando nosotros excitemos la cuerda mediante la pulsación, ¿sí? La tomamos y la soltamos, se va a generar dos ondas, dos perturbaciones que se van a propagar a cada lado de la cuerda, ¿sí? Vamos a imaginar que estos puntos en los cuales están sujetos están muy distanciados. Entonces, para el análisis de la cuerda vamos a tomar un segmento diferencial. Aquí nos quedamos, ¿no? Tomando un segmento diferencial de la perturbación. Si yo tomo una de estas ondulaciones, voy a tener algo así sobre el eje X, la dirección de propagación de la onda, y en el eje Y, el movimiento transversal de la cuerda. Entonces tendría algo así. Esta perturbación que se genera, ¿sí? La vamos a tomar y vamos a tomar un segmento diferencial de esta ondulación, acotados por los segmentos o por los puntos X y X más de X. Aquí vamos a tener que esto es de X, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver bien, muchachos? ¿O no? Un poquito borroso. Un poquito borroso, a ver, déjenme poner la otra cámara. Ahorita les mando foto de cualquier manera, ¿eh? Voy a poner otra cámara. Ustedes me dicen si se ve mejor. ¿Cómo le ven ahí, muchachos? Ahí se ve un poco mejor, profe. ¿De mejor? De cualquier manera, requieren la... ¿Sí? ¿Me se ve mejor? Necesitan la... A ver, creo que está más centradito. Ahí está. ¿Necesitan la foto? ¿Les mando foto? ¿O no? De mi parte no. ¿No? Ok. Permítame tantito. ¿Qué pasó? ¿Por qué? De que se fue de regenerar en caso de que no pueda trabajar. Puede trabajar los puntos. Bueno, pues 8. Con 8 ya. Sí. No, pues te va a estar... Te está pintando bien. Una menos. Una menos. ¿Ya, muchachos? De mi parte ya. ¿Ya? Ok, entonces,
Vamos a las siguientes consideraciones. Vamos a tomar un segmento diferencial para el análisis de la cuerda. Entonces, si nosotros tomamos esta partecita, vamos a tener la siguiente figura. Algo así. ¿Sí? Acotados por los puntos X y X más de X. Y Y. Entonces, bueno, tenemos que vamos a tomar un segmento diferencial en el eje X. Es el desplazamiento de la onda. Es el eje de desplazamiento de la onda. Y el eje Y es la amplitud, nos va a proporcionar la amplitud del desplazamiento transversal de la onda. Me dicen cuando pueda copiar, perdón, cuando pueda borrar. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento transversal de la onda va a estar determinado por el eje Y. Voy a borrar esta parte de acá arriba. Otro punto a considerar para determinar la ecuación de onda es que en el segmento diferencial otra consideración es que en ese pedacito, en ese segmento diferencial, la masa y la aceleración están determinados por las siguientes expresiones. Otro punto a considerar en el segmento diferencial la masa está dada por mu por el segmento diferencial, siendo m la masa de la cuerda en kilogramos, mu la densidad lineal de la cuerda, dada en kilogramo sobre metro, es decir, que tenemos masa entre longitud y de X, pues el segmento diferencial. ¿Sí? Esta es la masa, la aceleración va a ser igual a la segunda derivada de Y con respecto a T. La segunda derivada del desplazamiento transversal con respecto al tiempo. ¿Puedo borrar este otro pedacito? De mi parte yo. Profa. Ok. La otra consideración es que la velocidad de propagación de la onda en la cuerda está determinada por la siguiente expresión. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda
está determinada por C igual a la raíz de la tensión entre la densidad lineal, siendo C la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, unidades pues metros sobre segundo, T la tensión a la que está sometida la cuerda, tensión a la que está sometida la cuerda en newtons. Ujú. Y mu ya vimos que es la densidad lineal, ¿no? La densidad lineal de la cuerda. La densidad lineal, unidades kilogramos sobre metro. Y me dicen muchos cuando, el último punto es que bueno, ahorita lo mencionamos, los ángulos que se forman con respecto al eje X y con respecto al eje Y son muy pequeños. Mientras voy por mi sudadera, muchachos, ya me dio frío.
¿Ya, muchachos, puedo borrar todo? De mi parte ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar el análisis bajo estas consideraciones para determinar la ecuación de onda de la cuerda. Vamos a retomar el último dibujito que hicimos sobre el segmento diferencial para determinar la ecuación. Entonces tenemos el dibujito del segmento diferencial sobre el eje, el desplazamiento de la onda sobre el eje Y, el desplazamiento transversal de la onda, el segmento diferencial acotado por los puntos X y X más DX. Este pedacito que tenemos aquí, pues obviamente es el segmento diferencial, y el ángulo que se forma con respecto al eje X y al eje Y, vamos a tener esto, teta, y aquí va a ser este otro, teta 1, y le vamos a poner acá teta 2. Ahora, la suma de fuerzas que se ejerce sobre el eje X va a estar determinado la suma de fuerzas que se ejercen sobre el eje X. ¿Cuál va a ser? Suma de fuerzas en X va a ser igual a, está sometido a la tensión T. Acá tenemos la tensión T. La suma de fuerzas va a ser igual a T coseno de teta 2 menos T coseno de teta 1. ¿Sí? Para ángulos pequeños, hayamos comentado que los ángulos que se forman con respecto al eje X y al eje Y son pequeños, entonces para ángulos pequeños, el coseno de teta se aproxima a 1, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que la suma de fuerzas en X va a ser igual a T por 1. La tensión es la misma, y si la factorizamos, tendríamos 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0. Para el eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual, suma de fuerzas en Y va a ser igual a T seno de teta 2 menos T seno de teta 1, ¿sí? Esto lo que vamos a realizarlo va a ser utilizando la serie de Taylor en este punto. En este punto, nosotros tenemos que la función que se presenta está dada en el punto X más dx, ¿sí? La suma de fuerzas en Y va a ser la función, ¿sí? En T seno de teta 2, que es la función en el punto X más dx menos la función en el punto X, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar por la serie de Taylor. La serie de Taylor
evalúa la función en un punto A de la gráfica, ¿sí? Entonces, planteamos que la serie de Taylor, f de x más de x, va a ser igual a, déjenme ver cómo va la serie de Taylor, la función de x más la derivada de la función de x con respecto a x por el segmento diferencial, ¿sí? La función en x, la función en el punto x, la función en el punto x, seno de teta, ¿sí? Entonces, para la función o la serie de Taylor, la función en el punto x más de x, ¿a qué va a ser igual? A la función en x que es t, seno de teta. Voy a ir a correr. Órale, pues. Vamos a poner una hora. ¿Te vas a ir por bosques? Órale, pues, me mandas mensaje. Porfa. Entonces, la función en el punto x más de x, utilizando los dos primeros términos de la serie de Taylor, nos indica que es evaluar la función en el punto x, yo tengo t seno de teta, más la derivada de la función, que es t seno de teta, con respecto a x por el segmento diferencial, ¿sí? Por lo tanto, la suma de fuerzas, aquí voy a poner la suma de fuerzas en el eje Y, que va a ser la serie de Taylor que es t seno de teta más la derivada de t seno de teta con respecto a x por el segmento diferencial menos la función en x es t seno de teta, ¿sí? Este t seno de teta y este otro t seno de teta se cancelan. Entonces, muchachos, copien y me indican cuando yo pueda borrar.
¿Ya puedo borrar, muchachos? Permítame un momento, por favor. Claro que sí, muchachos. Ustedes me indican, por favor, que luego pues, nadie dice nada. ¿Podría mandar imagen, por favor? Ah, claro que sí, una foto. Por Ahí les va. Ustedes díganme cuando necesiten la foto, muchachos. Yo luego no la mando porque, pues, digo, les voy a saturar el 4. Pues de fotografías, ¿no? Ahí va. ¿Cómo ven lo del conflicto, muchachos? De Rusia y Ucrania. No, pues que ya valió. ¿Ya qué? Ya valió. ¿Por qué? ¿Ya, señora, no cree que tenga solución? No, yo creo que sí. Yo creo que sí dialogan, pero pues quién sabe. Que se ponen bien necios, ¿no? Sí. Pues ojalá y se solucione, muchachos, porque está cañón una guerra, ¿no? Claro que sí. No hay problema. No sé si la compañera todavía está ahí. Si no, pues espero que se recupere pronto su niña. Sí, muchachos. Pero bueno, entonces voy a borrar todo y voy a continuar de aquí donde nos quedamos. En casi todos los elementos que vamos a ver, muchachos, el análisis es más o menos como
considerando pues las funciones en los puntos donde se acota x y x más dx, utilizando los dos primeros términos de la serie de Taylor. Ajá. Entonces, para el desarrollo yo creo que hacemos cuerdas y tubos y los demás se los mando. En el examen yo no voy a pedir, nunca he pedido, ni lo voy a hacer, pues todos estos desarrollos. Pero bueno, siempre es importante saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Ya los demás análisis que se hagan, pues únicamente será para que ustedes tengan la información y pues enfocarnos en lo que es útil, ¿no? Que son las expresiones para determinar las frecuencias de vibración. Entonces tenemos esta expresión, la suma de fuerzas en Y. Vamos a utilizar también la segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en el segmento diferencial, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa estaba descrita por mu y dx, ¿no? La aceleración por la segunda derivada de y con respecto a t, igual a la derivada de la tensión por el seno de teta con respecto a x por el segmento diferencial. ¿Sí? Volvamos otra vez a la consideración de los ángulos pequeños. Para ángulos pequeños, pequeños, el seno de teta, ¿sí? Es aproximadamente, la tangente de teta se aproxima a la tangente de teta y esto se aproxima a la derivada de dy en dx. Entonces, bajo esta consideración, la vamos a meter en la expresión. La suma de fuerzas en y, que es la masa por la aceleración, la segunda derivada de y en dt cuadrada, es igual a la derivada de t por el seno de teta de y en dx con respecto a x por el segmento diferencial. Este segmento diferencial y este segmento diferencial que tenemos acá se hace la unidad. Vamos a sacar la t de la derivada, entonces tendríamos la mu, la densidad lineal, por la aceleración, la segunda derivada de y en dt cuadrada, es igual a t por la segunda derivada de y en dx cuadrada. ¿Sí? Ahora, despejamos la segunda derivada de y en dx cuadrada, que va a ser igual a mu sobre t por la segunda derivada de y en dt cuadrada, o sea, por la aceleración. Ya tenemos aquí la ecuación de onda para cuerdas. Mu sobre t, ¿a qué es igual? De acuerdo a las consideraciones que hicimos al inicio. La segunda derivada de y en dx cuadrada es igual a 1 en c cuadrada por la aceleración de y en dt cuadrada. ¿Sí? Esta es la ecuación de onda para cuerdas. Ya tenemos el primer punto resuelto. Ustedes me dicen cuando pueda borrar para ahora determinar la solución.
¿Podría mandar foto, profe? Ah, claro que sí, muchos quieren que en cada pizarrón les envíe. Si nos hace un favor. Claro que sí. Cuatro. Problemitas. Tenemos la ecuación, es la segunda derivada del desplazamiento transversal con respecto al eje X, igual a 1 en C cuadrada. ¿Dónde? Acá. La segunda derivada de Y en dx cuadrada, igual a 1 en C cuadrada por la segunda derivada de Y en dt cuadrada, ¿sí? Para la solución de la ecuación se va a proponer el método de variables separables y las soluciones armónicas del tipo solución a la ecuación de ondas. Método de variables separables. Por el método de variables separables y proponiendo las soluciones armónicas. Entonces, vamos a ver. Tenemos que, por el método de variables separables, vamos a tener que la segunda derivada de la función que está en función de x y de t, ¿no? Esta ecuación depende de dos variables, que es x y t. Entonces, vamos a empezar considerando las funciones en función de x y de t. En dx cuadrada igual a 1 sobre c cuadrada
por la segunda derivada del producto de t y de x en dt cuadrada, ¿sí? Para cada uno de los términos vamos a sacar las funciones que son constantes. Sacando las funciones constantes. Para el primer término, la función que es constante es t, ¿no? Entonces, sacamos t de t, que multiplica la segunda derivada de x en dx cuadrada. Ya se hacen derivadas ordinarias, ¿no? 1 en c cuadrada por, aquí sale x, por la segunda derivada de t en dt cuadrada. Vamos a multiplicar todo por 1 sobre t de t y x de x, para dejar en cada uno de los términos las funciones que corresponden a la variable que está, con la que está derivando. Entonces, para el primer término, esta t de t con esta se cancela y nos quedaría 1 sobre x de x por la segunda derivada de x en dx cuadrada. Igual, aquí con se cancela y nos quedaría 1 sobre c cuadrada por t de t por la segunda derivada de t en dt cuadrada. ¿Sí? Esta expresión se iguala a una constante menos k cuadrada. Igualando a una constante menos k cuadrada, ¿sí? Tendríamos esta k, va a ser el número de onda, omega sobre c. Entonces, igualando a la constante, tendríamos 1 sobre x de x por la segunda derivada de x en dx cuadrada es igual a 1 sobre c cuadrada por t de t por la segunda derivada de t en dt cuadrada igualada a la constante menos k cuadrada. Y ahora sí vamos a separar las variables. Cada uno de los términos lo vamos a igualar a la constante. Separando los términos. E igualando a la constante menos k cuadrada. Para x de x, tendríamos 1 sobre x por la segunda derivada de x en dx cuadrada igual a menos k cuadrada, ¿no? Y resolvemos. Aquí esta expresión haciéndola homogénea, nos quedaría 1 sobre x de x por la segunda derivada de x en dx cuadrada más la constante al cuadrado igual con 0. Vamos a multiplicar todo por x de x. Entonces, para el primer término nos quedaría la segunda derivada de x en dx cuadrada más
k cuadrada por x de x igual a 0, ¿sí? Y sacamos, bueno, vamos a determinar la solución de esa ecuación de segundo grado, proponiendo una solución armónica. Me dicen muchos cuando pueda borrar, les mando foto. ¿Ya, muchachos? Para esta ecuación vamos a tomar la solución armónica. Vamos a obtener la solución. Una solución armónica. Voy a borrar lo que tenemos arriba. Entonces, para la solución armónica de esa expresión, se propone que x de x, vamos a poner aquí la segunda derivada de x en dx cuadrada, más k cuadrada por x de x, igual con 0, se propone la solución armónica. X de x igual a una constante por e a la x, a la rx. A la rx. Hay que encontrar el valor de r que está en función o que va a estar multiplicado pues, a la rx. Entonces, para hacerlo, pues vamos a sacar la segunda derivada y sustituimos la solución propuesta. ¿Cuál es la segunda derivada de x, muchachos? La primera derivada, ¿cuál es?
1. 1. No, ¿sí? Es la primera por la derivada de la segunda, ¿no? La derivada de la segunda. Está en función de X o derivando en función de X, entonces sería, la derivada es R, ¿no? Por la segunda, ¿sí? Bueno, aquí tenemos Rx más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la primera derivada en dx es igual a CR por E por la exponencial, ¿no? CR por E a la Rx. La segunda derivada en dx cuadrada. Entonces tendríamos CR cuadrada por E a la Rx, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, sustituyendo en la ecuación, tendríamos la segunda derivada es C, que multiplica a R cuadrada por E a la Rx, más K cuadrada, que multiplica a la función propuesta armónica C por E a la Rx igual con 0. Vamos a factorizar C por E a la Rx, que multiplica a R cuadrada más K cuadrada, ¿no? Igual con 0. Esto lo mandamos para acá y nos queda lo que tenemos dentro del paréntesis cuadrado igualado a 0. Entonces tendríamos R cuadrada más K cuadrada igual a 0. Queremos encontrar el valor de R, entonces R cuadrada es igual a menos K cuadrada. R es igual a la raíz de menos K cuadrada. Esto es un imaginario, entonces R es igual a I K, ¿no? La raíz, IK. Sacando ya la raíz. Ya tenemos el valor de R, entonces ahora sustituyendo en la solución propuesta, tendríamos que X de X es igual a la constante por E a la Rx. Ya tenemos el valor de ER, que sería IK por X, ¿no? Entonces, X de X es igual a que, esta es una constante, vamos a ponerle C1, que se descompone esto en coseno y seno, por el coseno de KX más I, la constante por el seno de KX, ¿no? Ah, pero aquí tengo valores positivos y negativos, ¿no? ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí para simplificar. Si tuviéramos más menos, entonces tendríamos más C2 coseno de KX menos I2 seno de KX y podemos agrupar C1 más C2 y los imaginarios también los podemos agrupar. De tal manera que tendríamos constante coseno de KX más I seno de KX, ¿no? Por lo tanto, X de X es igual, vamos a llamarle a la constante A, coseno de KX, más todo con el imaginario B, seno de KX. A todo esto le vamos a llamar la constante. Aquí tenemos valor positivo y negativo, ¿no? Pues tendríamos más menos IK. Si nosotros consideramos ese más menos IK, que sería C1 coseno de KX más I
C1 de seno de kx más, podríamos llamarle C2 coseno de kx menos, y agrupar C1 más C2 por el coseno de kx, agrupar la parte imaginaria y positiva con la y negativa, y como nos quedan constantes sumando y restando, podríamos llamarle A y B. Entonces, bueno, ¿sí queda claro, muchachos? Podemos simplificar x de x con esta expresión. ¿Sí queda claro? Sí, profa. Ok. Esto es para reducir un poquito, ¿eh? Y ya no hacerle tanto rollo. Ahí les va. Déjenles pongo el más menos, pero ahí se acuerdan, ¿eh? De lo que acabamos de comentar para agrupar. Más menos. Ajá. Ya tenemos la primera solución, que es x de x. Ya tenemos la primera parte para x de x. ¿Ya puedo borrar, muchachos? De mi parte ya, profesora. ¿Ya? Muchas De mi gracias. parte ya, profe. Ok, muchas gracias. Vamos a borrar entonces. Ya tenemos la de x y vamos para t de t. Cuando separamos los términos, t de t nos quedaba 1 en c cuadrada, ¿no? Por t de t. Igual a la constante. Para t de t, ¿cómo nos quedaba? 1 en c cuadrada. Nos quedaba 1 en c cuadrada por t de t, por la segunda derivada de t en dt cuadrada.
igual a menos k cuadrada, ¿no? Pues lo mismo, la hacemos homogénea, entonces tendríamos 1 sobre c cuadrada por t de t, por la segunda derivada de t, en dt cuadrada más k cuadrada igual con 0. Vamos a multiplicar todo por c cuadrada por t de t. Para el primer término, pues es la unidad y nos quedaría la derivada solita, ¿no? De t. La segunda derivada de t en dt cuadrada más k cuadrada, c cuadrada por t de t igual con 0. Nuevamente se propone la solución armónica t de t igual a una constante por la exponencial a la rt. Nuevamente vamos a buscar el valor de t y sustituimos la segunda derivada. La segunda derivada pues va a ser igual que la anterior, ¿no? Tendríamos c r cuadrada por e a la rt. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Sí, muy bien. Más k cuadrada por c cuadrada, que es igual. Recordemos que k, acá lo voy a poner, k es igual a omega sobre c. Entonces tenemos k cuadrada por c cuadrada. Voy a tener, por lo tanto, omega, ¿no? Omega es igual a k por c. Tendría aquí más omega cuadrada, ¿sí? K cuadrada por c cuadrada. K por c es omega, entonces aquí tendría omega cuadrada por t de t que es la constante, la solución armónica a la rt, ¿no? Igual con 0. Vamos a factorizar. Factorizando nuevamente. Factorizando tendríamos c por la exponencial a la rt que multiplica para el primer término a r cuadrada más omega cuadrada igual con 0. Lo mismo que en el anterior. De aquí sacamos r cuadrada, ¿no? R cuadrada más omega cuadrada es igual con 0. R cuadrada es igual a menos omega cuadrada. R es igual a la raíz de menos omega cuadrada. Esto es un imaginario de omega, ¿no? Este sería omega y R, por lo tanto, es más menos y omega, sustituyendo en la solución propuesta. Aquí lo voy a hacer como lo que me brinqué la vez pasada para que no se les olvide. Entonces, tendríamos que T de T es igual a la constante por E a la RT. T de T es igual a la constante por E a la R, que es más menos I omega. T de T va a ser igual a la constante. Esto lo vamos a descomponer, ¿no? Vamos a llamarle la constante 1 para la parte positiva. Coseno de omega t más I por la constante seno de omega t más la parte negativa. Vamos a llamarle C2 coseno de omega t menos I C2 coseno de omega t. Esta con esta la podemos factorizar C1 más C2, ¿no? A ver, les mando foto para continuar.
Voy a borrar este pedacito, muchos, para continuar esto. ¿Ya puedo borrar estos renglones? Sí, profesora. Ok, gracias. Ya los borré. Tomar eso como un sí. Esto es lo que me brinqué en el otro, muchachos, sale exactamente lo mismo. Entonces, tendríamos que T de T es igual a C1 más C2 por el coseno de omega T más I que multiplica a la parte imaginaria C1 menos C2 por el seno de omega T. A esto le vamos a llamar la constante A y a todo eso le vamos a llamar la constante B. Entonces T de T va a ser igual a coseno omega de T más B seno omega de T. Y esta sería la solución para la función del tiempo. ¿Puedo borrar esto otro, muchachos? Este pedazo. Sí, profe. Sí, profesora. Muy bien. Entonces ya tenemos pues las soluciones a la ecuación de onda, a la solución que depende de X y a la solución que va a depender de T. Ahora, teniendo estas dos soluciones, vamos a aplicar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, ¿cuáles van a ser? Pues que la cuerda va a estar sujeta entre dos puntos a una tensión determinada. Tercer punto, condiciones de frontera. ¿Sí? Las condiciones de frontera, pues, es que la longitud, ¿sí?, de la cuerda va a estar determinada, va a estar sujeta entre dos puntos en tensión y pues obviamente aquí va a ser en X igual con 0, aquí X igual con L
Y importante es que en estos puntos que están sujetos, el desplazamiento transversal vale 0, es decir, que aquí en estos puntos el desplazamiento de la cuerda va a ser 0, o sea, no va a haber movimiento de la cuerda en estos puntos que están firmemente sujetos. Aplicando estas condiciones de frontera, pues sabemos que la solución o la ecuación es yx de t igual a x de x por t de t, ¿sí? Y vamos a evaluar las condiciones de frontera evaluando en x. Por lo tanto, pues t de t nos quedaría como una constante. En x, ¿sí? Para el primer punto, para x igual con 0, el desplazamiento vale 0 y va a ser igual a x de x. X de x, ya vimos que es a coseno de kx más b seno de kx por t de t, que en este momento queda como una constante, ¿sí? Para x igual con 0, si esto lo aviento para acá, pues me quedaría 0 igual a coseno de kx, que x vale 0, más b seno de k por 0. Entonces, el seno de 0 vale 0. El coseno de 0 vale 1. Entonces, el primer valor que tengo es que a es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Vamos a evaluar en el siguiente punto en x igual con L. ¿Cuánto quedan? 4 minutos. Yo creo que sí acabamos, muchachos. Bueno, aquí lo dejamos. Y pues iniciamos la siguiente clase evaluando en x igual con L. ¿Sale? Para que no nos agarre aquí a las carreras. Les mando la foto y paso lista.